miocárdicas. Estas difieren de las células miocárdicas que son de trabajo, que son las contráctiles, y la conforman básicamente tres tipos de células. Las células P o pace marker, que son células de despolarización y que, como su nombre lo dice, son las marcapasos. Están en los nodos. Las células transicionales, que fungen como un puente entre las células de trabajo y las células especializadas que les acabo de mencionar. Y después las fibras de Purkinje, que estas son las que van a contraer las paredes de los ventrículos. La función de este sistema es formar impulsos y regular la conducción de estos. Y para su estudio lo vamos a dividir en tres partes: el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y el fascículo auriculoventricular o haz de His. ¿Le das, por favor? Ay, se movió. ¿Le puedes? Si quieres, yo proyecto. O, Pati, ¿me puedes hacer el favor de proyectar, por favor? Bueno, en lo que van empezando, bueno, ese sistema de conducción también acuérdense, es bien importante. Bloqueos auriculoventriculares, bloqueos intraventriculares, o sea, bloqueo de la conducción de las aurículas a los ventrículos o entre un ventrículo y otro. Y eso va a traducir una buena cantidad de patologías. Bueno, vamos a seguir ahí con la clase, porfa. Sí. ¿Le das, por favor? Sí se ve, perdón, es que no le sé aquí. Sí. A ver, Ahí está déjame ya. llego. Ahí, ¿verdad? Sí, ¿una más? Bueno, no, atrás. Bueno, el nodo sinusal o de Kiss y Flag tiene como función el iniciar el impulso que activará a todo el corazón. Aquí empiezan las primeras contracciones del tubo cardíaco embrionario y aquí terminan las últimas del corazón que muere. Este nodo tiene una forma de elipse aplanada que mide de largo 15 milímetros aproximadamente y se encuentra delante de la desembocadura de la vena cava superior. Y este nodo está muy superficial, a apenas 1 milímetro debajo del epicardio, por lo cual va a ser muy susceptible al daño inflamatorio del pericardio. Y pues esta sería la primera estructura de la que vamos a estar hablando para poder entender el sistema de conducción. Después tenemos el nodo auriculoventricular o de Ashov-Tavara, que esta es la vía por la cual el estímulo sinusal que empezó en el nódulo sinusal pasa a los ventrículos. Esta sufre un pequeño retraso para que las aurículas puedan contraerse en su totalidad y pues tener un llenado, un gasto cardíaco bueno. Esta mide de 8 milímetros de largo por 3 milímetros de grosor más o menos y se encuentra por debajo del endocardio septal. La situación anatómica de este nodo se le llama el triángulo de Koch, que pues ya lo vimos en nuestra cátedra de anatomía en primer año, y tiene como límites pues el tendón de Todaro, que ya habíamos visto, la válvula tricúspide y la válvula del seno coronario. ¿Le das, por favor? Después tenemos descrito algo que se llama tractos internodales, cuya función va a ser conectar el nódulo sinusal que acabamos de ver con el nódulo auriculoventricular. Tenemos tres y el primero de ellos es el anterior o de Bachmann, que rodea por adelante la vena cava superior y se divide en dos, dando un tracto hacia la aurícula izquierda y uno que pasa directamente hacia el nódulo auriculoventricular. Después tenemos el medio o de Weckenbach,
que pasa por detrás de la vena cava superior y se divide también en dos, una rama para la aurícula izquierda y una para el nodo auriculoventricular. Y el posterior o de Thorel desciende siguiendo el mismo recorrido que la crista terminalis y pues desemboca en el nódulo auriculoventricular. ¿Le das, por favor? Después tenemos esta estructura que es la que sigue, que es el haz de His o haz auriculoventricular, que es la continuación directa del nódulo auriculoventricular o de Ashok-Tavara. Este es en el cual las fibras se alinean a manera de cordón para poder pasar hacia los ventrículos. Mide de 1 a 2 centímetros por 3 milímetros de grosor y recorre por el lado derecho de la pared membranosa del tracto interventricular hacia la parte superior de la porción muscular del tracto. A 3 centímetros de su inicio se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. La rama derecha es tubular, es larga y delgada y pasa en forma de arco siguiendo el recorrido de la banda moderadora, que como recordamos es un músculo papilar de segundo grado, hacia la base de los músculos papilares, sobre todo el anterior. Esta se divide pues en la red de Purkinje, que es propia de la rama derecha. La rama izquierda es más bien plana y atraviesa también el tracto interventricular, pero hacia el lado del ventrículo izquierdo. Esta se divide en dos principales subdivisiones, que es la anterior, que va hacia el músculo medial. Y pues también ambas terminan en la red de Purkinje, que como ya les mencioné, pues es la red de fibras que van a hacer que la pared ventricular se contraiga mejor. Se contraiga más bien. ¿Le das, por favor? Después se nos menciona en el Guadalajara una serie de haces anómalos que pues pueden dar pie a síndromes de conducción acelerada, que pues son puentes de tejido muscular especializado que pues permitirán la estimulación prematura de los ventrículos. El primero descrito es los haces de Kent, que estos irían del músculo banal auricular hacia el ventricular. También tenemos los haces de James, que irían desde el tracto internodal, sobre todo el posterior, hacia las regiones caudales del nódulo auriculoventricular. Y por último, el haz de Maheim, que estas son fibras cortas que irían desde el haz de His hacia la cima del septum interventricular. Y ese sería el sistema de conducción del corazón. Ok, y fíjense, a ver, recuérdame tu nombre, porfa. Mavi. Mavi, oye, ¿y qué pasaría, haz de cuenta, si se activa el nodo sinusal y uno de esos, haces, ajá, simultáneamente? ¿Qué le pasaría a la frecuencia cardíaca? Hagan de cuenta, como para poner un ejemplo para entenderlo en la clínica. O digamos, el nodo sinusal, ¿qué frecuencia de estimulación tiene? ¿O qué frecuencia de disparo, como lo quieran interpretar? Pero ¿qué frecuencia de disparo o de estímulo tiene el nodo sinusal? Si alguien sabe, puede participar, no hay problema. O sea, ¿sí saben cuál es la frecuencia de estímulo normal del nodo sinusal? ¿O cuál es la frecuencia cardíaca normal? Sí, 60 a 100. De 60 a 100, porque por debajo de 60 bradicardia, por arriba de 100 taquicardia, ¿no? Bueno, entonces el nodo sinusal, ¿cuál es la frecuencia de disparo normal en condiciones fisiológicas? 60. Normales, pues de normalidad, de 60 a 40, ¿no? Esa es la frecuencia de estímulo del nodo sinusal. Si hacemos ejercicio, si hay fiebre, si hay bajo gasto, por ejemplo, si yo hago hipotensión o estoy perdiendo sangre por una herida, pues ¿qué va a hacer ese estímulo cardíaco? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar al nodo sinusal? Si yo estoy perdiendo volumen sanguíneo. Aumentar la frecuencia. Sí, aumento la frecuencia para... ¿Qué es lo que trato de mantener? A ver, ahí más o menos, ustedes ya deben de saber un poquito de esto. El que el corazón se active, el que el corazón entre en taquicardia refleja, ¿qué está tratando de mantener? El volumen. La tensión.
Sí, trata de mantener el volumen y entonces obviamente este volumen que ustedes están llamando se llama volumen latido, ¿sí? O se llama, y ese volumen latido nos va a llevar al gasto cardíaco. Sí, el gasto cardíaco, ¿alguien sabe cuál es el valor normal? Después lo vamos a ver, ¿eh? Pero hagan de cuenta, bueno, todo esto, bueno, ¿qué pasa si se activa otro as o otro nódulo ahí de los estos patológicos que hay? Es que si se activan dos al mismo tiempo, pues imagínense la frecuencia que va a tener esa persona, porque está recibiendo dos estímulos. Estamos hablando de arritmias que superan los 200 latidos por minuto, ¿eh? Entonces, cuando vienen las taquicardias sinusales inapropiadas o vamos a decir, las taquicardias auriculares o taquicardias supraventriculares, que pues bueno, tenemos que tratarlas a través de la electrofisiología y del estudio electrofisiológico del corazón. Bueno, ¿quién más sigue, chicos, de este grupo? Yo. Ok, vamos a seguir adelante. Bueno, Bueno, bien rápido, nada más, voy a hacer otro paréntesis. Obviamente, y luego, ¿qué pasaría, Mavi, si, por ejemplo, el nodo sinusal no funcionara? ¿Quién entra a salvar ese corazón? Pues el nodo auriculoventricular. Ok, ¿y qué frecuencia maneja el nodo auriculoventricular? 40, 40, no sé, 40. Sí, 40, 60. vamos de 40 a 60. Y vamos a decir, si ese nodo también se hubiera perdido, ya perdimos el sinusal, el auriculoventricular, ¿quién entra al quite? El haz de His, El haz de His, vamos a decir, el haz de His más o menos cuánto maneja frecuencia. 20 más o menos, 20. De 20 a 40, vamos a decir, si el otro era de 40 a 60, este va a ser de 20 a 40. Y si no, ¿quién entra al quite? Las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, ok, y las fibras de Purkinje pues ya manejan frecuencias de, vamos a decir, 15 a para 30. no, de 0 a 30, por decir casi de 0 a 30. Y es esto lo que vemos que cuando una persona está perdiendo la vida, está falleciendo o va a fallecer, ustedes se dan cuenta que el estímulo ya no viene del nodo sinusal, sino que ya son latidos de escape, latidos de salvamento, pero que están siendo generados en las partes más bajas del corazón, o sea, más bien hacia los ápices o hacia las paredes laterales, que es hacia donde van las redes de Purkinje. Entonces, obviamente, fíjense, ¿cómo es el QRS normal en el electrocardiograma, aunque todavía no lo veamos? ¿Cómo es el QRS normal de una persona que no tiene ninguna alteración en su sistema de conducción natural? ¿Cómo es el QRS? Fíjense, bueno, a lo mejor ahí es una pregunta de pronto, sí, un poquito fuera de lugar, pero el QRS son angostitos, son cortitos, son menores de 0.08 milisegundos. Estamos hablando de 2 cuadritos milimétricos en un papel milimétrico. Cuando los estímulos ya son muy por debajo del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular, ustedes se van a ver que la conducción se vuelve más lenta y obviamente el QRS se ensancha, así como la diapositiva que tenemos aquí enfrente ahorita. Hagan de cuenta que ese es un QRS ensanchado, porque aquí, fíjense, tengo una onda R, una onda S, otra R' y luego otra S'. En realidad el electrocardiograma no es así, el electrocardiograma es QR o RS, pero ya cuando lo vemos así ensanchado quiere decir que el estímulo no viene del nodo sinusal, sino que viene de fibras o de parte del sistema de conducción, pero de las partes más bajas de ese sistema. Bueno, sigan adelante otro ratito. Doctor, tengo una Sí. duda con eso último que acaba de mencionar. Sí, ¿Se abre porque va más lenta la conducción o porque la frecuencia es más baja? porque la frecuencia es más baja, obviamente sí, pero por las dos cosas, ¿eh? Porque la frecuencia es mucho más baja y porque el estímulo, hagan de cuenta que ya no es el estímulo que sigue, normalmente ahora es retrógrado, ahora el estímulo va de la punta hacia las bases y no de la base hacia la punta, porque bien lo dijeron ahorita, la orientación del corazón es de arriba abajo, de derecha a izquierda y de afuera hacia adentro. Sí, más o menos, ¿no? En el mediastino medio, todo esto que nos dijeron en las primeras diapositivas. Entonces, por ende, obviamente hay un estímulo más lento porque ese estímulo está yendo, haz de cuenta, de la punta de la fibra de Purkinje, tiene que subir hacia el nodo auriculoventricular y del nodo
aurículo ventricular tiene que subir al nodo sinusal. Y si no sube a través de esos nodos porque ya no están funcionando, hay fibras pequeñas que van hacia las aurículas, pero el estímulo viene no de arriba hacia abajo, sino viene de abajo hacia arriba. Entonces la frecuencia, por ende, como tiene una frecuencia de estímulo mucho más baja, la frecuencia es muy baja y el QRS se ensancha. Entonces se va a ensanchar por el retraso en la conducción interventricular y de los ventrículos hacia las aurículas. ¿Sí queda contestado más o menos? Sí, doctor, gracias. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya por último, vamos a hablar de la vascularización e inervación. Primero, pues vamos a hablar de un poco de historia muy brevemente. En el año 130 a.C., Galeno fue el primero que acuñó el nombre de coronarias, que pues estas son las arterias que irrigan el corazón. Para 1768, Heberden descubrió o acuñó el nombre de la angina pectoris, que pues a lo largo del curso lo vamos a ver, y encontró la relación entre la producción del dolor de la angina y la obstrucción del flujo sanguíneo. No fue hasta 1799 que Hiller, Parry y Jenner encontraron ya una relación directa entre una trombosis coronaria siendo el causante de la angina. Para inicios del siglo XX, Osler, Herrick y Mackenzie ya como se introducieron más en la falta de aporte sanguíneo como una causa directa, ya no hubo tantas especulaciones, y pues esto dio paso a que para la década de los 40 Wimberg descubriera o realizara la implantación de mamarias internas en las arterias coronarias, ya después de conocer todo este padecimiento que genera la angina pectoris. Y pues esto abrió paso a la década de los 50, 70, se realizó la primera cinecoronariografía selectiva, y pues esto abrió todo el mundo para el conocimiento de la cardiopatía isquémica, que pues es una de las patologías más frecuentes de este órgano. Y bueno, ahora sí, tenemos que detrás de las válvulas de la aorta tenemos tres valvas de Valsalva, que así se denominan, en las cuales se encuentran dos ostium o dos orificios, que estos van a ser el origen de las arterias coronarias. Ay, ¿cómo se pone el láser aquí? Bueno, son estas que están aquí. Ajá, esos son los senos de Valsalva, que realmente es la válvula aórtica. Y las primeras arterias que nacen de la aorta realmente son las dos arterias coronarias. Ajá, adelante. Y bueno, tenemos de este lado la coronaria derecha, que pues esta va a dar principalmente, por así decirlo, dos ramas, que son la descendente posterior, que va a ser esta que tenemos para acá, así como pues una terminal, pero en todo su trayecto pues las ramas más importantes que mencionaba Guadalajara que va a dar, que son pues de importancia clínica principalmente, son la arteria del cono, que es esta que tenemos aquí. ¿Sí se ve el rayón? Sí. Que pues esta se va a llegar a anastomosar con una similar del lado de la arteria coronaria izquierda, que nos va a generar el anillo de Biersen. También tenemos la arteria del nodo sinusal, que es esta que está aquí, así como también va a dar unas ramas ventriculares, que son estas, que van a de las cuales pues la mayor de ellas va a ser la rama marginal derecha. También vamos a tener la rama del nodo AB, que es esta que no se ve muy bien por aquí, pero aquí la podemos ver, es esta que está altita, que pues está más o menos a la altura de la localización que mi compañera Mavi mencionó, que se encuentra en el nodo AB, que pues esta va a ser constante en un 90% de los casos, y pues va a tener una configuración, una forma de U mencionada, y pues también va a tener ramas terminales, que pues estas van a estar en la cara diafragmática, y pues la principal va a ser la descendente posterior que les comenté, así como esta va a dar ramas perforantes que van a irrigar el tercio posterior del septum, y pues durante todo el trayecto la coronaria derecha va a dar pequeñas ramas auriculares. En cuanto a la rama
en cuanto a la arteria coronaria izquierda, esta va a tener dos ramas principales que vemos aquí, que es la descendente anterior y la rama circunfleja. Que pues la descendente anterior a su vez también va a dar una rama para la rama del cono. También va a dar las arterias diagonales, que son estas que tenemos aquí, que se mencionan, así como algunas arterias septales y va a dar ramas menores para la pared anterior del ventrículo derecho. En cuanto a la rama circunfleja, también va a dar ramas para el nodo sinusal, así como algunas ramas ventriculares, que estas van a ser variables de cantidad. Sin embargo, va a dar la arteria marginal izquierda o la marginal obtusa, que es esta que pues va a ser constante en todos o la mayoría de los casos, además de dar la arteria circunfleja auricular. Bueno, miren, vamos a quedarnos aquí un poquito porque ustedes también están sí, clase por clase. Ahora bueno, vamos a ir, a las 8 empiezan ahorita otra clase, ¿no? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces, bueno, cortamos aquí. Nos vamos a estar viendo rápidamente lunes, miércoles y viernes, salvo que nos vayamos retrasando. Y ya veremos al ratito, creo que va a ser por Zoom, Alan. Tengo entendido que va a ser por Zoom. Vamos a ver al ratito con la maestra a ver qué otras opciones hay, pero si no es por Zoom no hay ningún problema. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, acuérdense, la principal causa de enfermedad en el mundo, ¿cuál es? Y de mortalidad. Incluso más que el COVID, en buena onda, así se los puedo decir, bueno, aunque COVID ahorita sí ya estamos hablando de otra condición, ¿no? Pero, ¿cuál es la principal causa de mortalidad en todo el mundo? Infarto agudo del miocardio. Bueno, pero en general es la cardiopatía isquémica, o sea, son las enfermedades cardiovasculares. Y de las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica. Entonces, hagan de cuenta que la gran mayoría de nuestra patología en el mundo y que vamos a estar estudiando nosotros en estas clases es cardiopatía isquémica. Sin duda, cardiopatía isquémica que nos va a llevar a todos los otros síndromes, obviamente las enfermedades valvulares, pero bueno, cardiopatía isquémica, enfermedad cardiovascular que engloba eventos vasculares cerebrales, enfermedad arterial periférica y enfermedad arterial coronaria. Todo eso es enfermedad cardiovascular. Y obviamente la principal causa de muerte en nuestro país es la cardiopatía isquémica. Y bueno, pues sí, es obviamente en el contexto de muchos de ellos infartos agudos de miocardio. Bueno, muy bien a los expositores y ya yo veo a Alan a las 14:30 en la facultad y nos vemos el miércoles a las 7 en punto, chicos. Que tengan buen día todos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias, Doc, igualmente. Bye bye. Gracias, doctor. Bye bye.